Capítulo 12. Lazos de Mar y Fuego Parte 1. Lois Lane era una periodista estrella en ascenso muy infeliz. Su nombre desde que empezó su carrera le había valido una serie de burlas por parte de sus compañeros más al ella trabajar en la sucursal estadounidense del diario El Planeta. No ayudaba tampoco que su pareja actual se llamara Clark Kent, por lo que los chistes de que ella se acostaba con Superman era la comidilla de todos los días en su entorno de trabajo, razón por la cual un día completamente aburrida de ese tema tomó una decisión: si tanto me tocan los ovarios con que estoy con un superhéroe, pues me voy con un superhéroe, y así sin pensarlo claramente se dirigió a un pequeño pueblito escondido en el culo del mundo en Japón, una ciudad pequeña escondida entre las montañas donde, según los rumores y los vídeos de Dross, se encontraba un adolescente con superpoderes que tenía delirios de superhéroe. Si este rumor era verdad, ella tendría la noticia de su vida, y al parecer los rumores eran ciertos. Ella de primera mano había estado en el incidente del centro comercial donde un grupo de adolescentes extrañamente desarrollados físicamente peleaban contra un golem de hiedra gigante. Entre estos se encontraba el tan rumorado Blaze, por lo que vio su traslado junto a su novio a esa ciudad oportuno. Sin embargo, surgieron una serie de problemas eventuales con su llegada primero. Las apariciones de Blaze eran mínimas y de alguna manera un tal mocoso pajero de mierda ya tenía la cobertura oportuna de este, según su nuevo jefe JJ Jameson, por lo que directamente un adolescente hormonado le estaba robando su paso a la gloria. Segundo, no era muy versada en hablar japonés, y eso le había traído una serie de inconvenientes a la hora de comunicarse, entre estos problemas con la mafia. Tercero, su novio el Clark Kent podía tener el nombre de Superman, pero definitivamente no era el Hombre de Acero. Este le confesó a ella que en un momento decidió contratar un servicio de prostitutas que fungían su trabajo disfrazándose de espartanas, y después de un trabajito oral a manos de estas había quedado estéril e impotente permanentemente, razón por la cual ella lo echó del hogar de ambos. No entendía por qué ese cabrón había hecho eso, si tal cual como decía el chiste ella era una mujer físicamente atractiva, buenas caderas, generosa busto, largas piernas y un largo cabello negro y lacio que llegaba hasta el nacimiento de sus muslos, con unos ojos marrones cuya mirada inquisidora podía sacarle la verdad al más experto timador. Pero bueno, eso era agua de otro cántaro. Tras esa desagradable experiencia, ella se dio a entender a sí misma que no le quedaba de otra que mover cielo y tierra para ganarle la primicia de Blaze a Yodo Issei, y esta misma mañana, vestida con su mejor ropa, estaba preparada para cazar la noticia del siglo. No sabía lo horriblemente acertada práctica ese mismo día. Por otra parte, el mencionado, tal cual como sabía que pasaría, no pegó un solo ojo durante toda la noche. En cambio permaneció sentado sobre la cornisa del edificio más alto con su traje de superhéroe puesto, mirando a la ciudad mientras se tomaba una botella de vodka. Cercano al amanecer, se sorprendió de no verse a sí mismo borracho hasta el culo después de todo lo que había tomado. Su cuerpo estaba preparado para lo que venía, por lo que, sabiendo que no podía postergarlo más, simplemente se ponía de pie, regaba el resto de la botella al vacío, haciendo un brindis por las almas, y finalmente descendía al suelo mientras se acomodaba su capucha Spaff. Al caer al suelo, varios transeúntes miraron impactados la llegada del superhéroe a su terreno, mientras que otro triste asalariado miraba de dónde le había caído el licor del cielo que seguramente haría que lo despidieran esa mañana. Es Blaze. Todo el mundo corra. Nos va a volar en pedacitos. Y en medio de la algarabía de la población residente de la ciudad, huyendo de la máquina de explosiones llamada Blaze, este proseguía su camino con paso imponente, ajeno a nada que no fuera la misión que le tocaba cumplir ese día. En otra parte de la ciudad, dos jovencitas abandonaban su modesto estilo de vida como propietarias de una vivienda residencial en los suburbios de una ciudad del honorable Japón para volver a su misión como servidoras de la iglesia. Rias Gremory, al enterarse que ellas aún estaban en la ciudad, solicitó su asistencia para lo que parecía ser una invasión a la ciudad que iba a llegar ese día, según la inteligencia obtenida por su mancillado caballero. Por lo que ambas chicas, conscientes, decidieron que lo mejor sería participar en la batalla. Zenobia, sin mayores modismos o expresionismos, se acomodaba los guantes de su traje de batalla en silencio, cargando a Excalibur Destruction en su espalda, preparada para defender sus bienes raíces recién obtenidos por métodos de coerción en el mercado salvaje de la bolsa. Irina, en otra, ondeaba sus coletas hacia atrás para permitirse ajustar su traje a la espalda, cerrando las correas de los guantes que cubrían hasta el inicio de sus brazos con una mirada meditabunda. Después de todo, ella, a diferencia de Zenobia, tenía una razón para estar en esa pelea: él estará ahí.
Serena articulaba las cosas en su cabeza y era evidente que la preocupación de Issei giraba en torno a todo lo que estaba ocurriendo con los golems. Él muy seguramente era consciente de esa invasión que Rias Gremory estaba mencionando, por lo que estaba segura que asistiendo a esa pelea lo encontraría ahí. Le tendría que dar muchas respuestas tan pronto se encontraran. ¿Estás lista? Quien le preguntaba en la entrada de su habitación era un preparado Rigar Toallace, quien miraba a su pareja con decisión en su mirada. Esta asentía permitiéndole al sonreír con tranquilidad. Es una lástima, esta vida hogareña realmente me estaba gustando, murmuraba el rubio para su pareja divertido, pero todo el tiempo que he estado dentro de este lugar no he dejado de sentir unos celos enfermizos. Realmente detesto la idea de que alguien más me quiera quitar a mi pareja estando en este lugar. Aquel comentario jocoso hizo enojar sobremanera a Irina, pero si algo había aprendido durante esa semana es que no había necesidad de cohibirse en sus opiniones o en su forma de pensar. A tomar por culo todos los demás, mi querido Rigard, créeme que antes de que alguien me aleje del hombre que amo, le haré probar que tan afilada es mi espada. Sin decir mucho más, la chica de coletas castañas salía de la habitación con paso parsimonioso, dejando en ese lugar con una sonrisa trémula e incrédula al rubio pijo de la iglesia, quien no supo cómo reaccionar ante tal declaración. ¿Pero qué ha pasado aquí? No hubo tiempo para responder ninguna pregunta, puesto que para cuando pudo espabilar finalmente, Zenobia e Irina ya habían partido por la puerta principal en dirección a la escuela de Rias Gremory. Valí se encontraba recostado contra una pared con unas claras ojeras de cansancio en sus ojos. A su costado una claramente satisfecha Kuroka sonreía, esperando la llegada del superhéroe, siendo estos dos acompañados por otros dos sujetos de apariencia pintoresca, una pequeña niña de cabellos rubios vestida de maga estereotipada de un Final Fantasy, y al lado de esta otro rubio pijo más en esta historia, que llevaba sobre su cintura una espada enfundada. A la vista de todas las personas, como era evidente, todos los transeúntes miraban al particular grupo conformado por el crío popstar, la vulgar tipa en traje de cosplay de gatos, la niña inocente disfrazada de maga y el sujeto que sería suficiente causal para que los tomara la policía por portar armas blancas en espacio público tan flagrantemente. Si bien había un gesto de incomodidad por lo mismo en el rostro de los hermanos Pendragón, no demoró en desaparecer cuando Blaze finalmente aparecía caminando con paso firme y ominoso cual Batman, uniéndose al grupo de estos para firmar un autógrafo a una exaltada Lefay para luego caminar sin decirle una sola palabra. Valí y los demás lo secundaron, siendo ahora el grupo de 5 los que se dirigían al lugar del encuentro. En el lugar a donde estaban yendo a parar todos los bichos raros, un estresado Sagi se tallaba el tabique, claramente fastidiado e incrédulo al ver lo que estaba sujetando entre sus manos. Dime que esto es una broma. No lo sé, otorgaba Ruruko inquieta. El problema es que los demás alumnos ya lo vieron. Sagi miraba preocupado las fotos de lo que quedó del club de Kendo, ahora convertido en un montón de cenizas de un incendio provocado en este. Todo el lugar había sido arrasado por las llamas con una precisión aterradora para no dañar el resto de las estructuras de la escuela, lo cual ya era sospechoso. Sin embargo, lo más inquietante eran las armaduras y trajes colgados a las afueras de este, crucificados, todos con el mismo mensaje: "I told you, you were warned". ¿Qué significará esto?, preguntaba el rubio exasperado. Las cosas recientemente no habían ido para bien. Por alguna razón a sus senpais se les había zafado un tornillo tan rápido que no se dio cuenta sino hasta que fue demasiado tarde. Primero estaba Tsubaki, quien había comenzado a aislarse del resto de los miembros de su clan hasta casi ya no aparecer para estar con ellos. Entendía medianamente esto. Se decía que finalmente había logrado amarrar a Yuto Kiba como ella quería desde hacía mucho tiempo, por lo que no le extrañaría que estuviera totalmente concentrada en cosechar los frutos de su esfuerzo. Y por otra parte estaba Sona Sikri, la jovencita de coletas entre los personajes secundarios. Miraba a su amor platónico darle un fuerte cabezazo al escritorio resignado. Va amando como si fuera una oveja en resignación. ¿Qué le decimos a Kaicho?, preguntaba esta inocentemente. Por favor, no la invoques. Paafaf. Watsu Pomies. Gritaba a todo pulmón una exorbitante Sona Sikri, abriendo la puerta con una patada. ¡Ay no! Ya está aquí. Sagi se tallaba los dedos en su cabeza, exasperado por el horrible comportamiento de quien antaño fue su amor platónico. La chica fría y estricta que era el baluarte de la justicia y de la disciplina había desaparecido durante los últimos días. Ahora, quien había tomado su lugar era alguien completamente del otro lado del espectro. Sona Sikri actualmente se encontraba vistiendo una chaqueta de cuero con un top negro de muy pronunciado escote, el cual iba en conjunto con un pantalón de mezclilla descaradamente entallado de color blanco. Kaicho, llamaba nerviosa Ruruko. ¿Sí?
¿Qué pasa, chick? Contestaba esta con un gesto prepotente y malvado, mientras Sagi se limitaba a llorar por lo bajo sin levantar su frente. No sabía si el comportamiento de su ama tenía que ver con el desmesurado aumento de sus esferas mamarias recientes, cosa que podría apelárselo a un cambio hormonal brusco. Sin embargo, este mismo había hecho que Sona Citri pasase a adoptar una actitud de delincuente callejera de mala hierba. Si bien esto era un problema, lo que escamaba y perturbaba a todos a su alrededor es que hasta para ser mala Sona Citri tenía que regirse por unas directrices de normas y protocolos, y tristemente ella había escogido comunicarse con una jerga barrio bajera estadounidense de los años 80 que más que acentuar su nueva faceta rebelde, daba pena ajena. El simbionte sin duda alguna había permeado en su cerebro lo suficiente para alterar su personalidad, pero incluso corrompida por un ser que disparaba todos los receptores neuronales que tendían hacia la mala conducta, Sona Citri seguía siendo la misma adolescente con problemas para entender a las personas de su edad. Mon Hirli Mei My Day, pedía ella una vez más a una incómoda Ruruko y a un Sagi cuyo llanto era de vergüenza ajena. Bueno, murmuraba la chica de coletas tomando las fotos de la mesa del rubio, pasándoselas a Sona quien se las rapaba no sin antes pasarse el pulgar por su nariz. Esto es, y tratamos de saber qué pasó. Wow, Tarrox, anunciaba Sona entusiasta en un mal inglés que solo aumentaba la vergüenza ajena. ¿Qué pasó en esta Ice House? Alguien que la pare, por favor. Bueno, es lo que tratamos de averiguar, contestaba la inocente peón tratando de mantener las cosas en orden entre su rebelde presidenta y su moralmente destruido senpai, pero no sabemos qué fue lo que ocurrió, no sabemos quién pudo haber perpetrado este acto con un claro mensaje romano anterior al cristianismo. Sona miraba las fotos con desinterés antes de tirarlas al costado para luego sacar una golosina en forma de cigarrillo y ponérsela en los labios. Bueno, no es mi problema, bufaba ella impertinente. Lo es, eres la presidenta del consejo estudiantil de la escuela en la que quemaron ese edificio, murmuraba Sagi sin levantar la cabeza. No es mi problema. En fin, chicos, me voy temprano, me compré una nave y quiero llevarla a pasear. Esta vez Sagi levantaba su cabeza para junto a Ruruko observar incrédulos cómo su líder se iba del lugar sin decir nada más dejando lo que había dicho. ¿Ella compró una moto? Preguntaba el rubio incrédulo, y la parqueó en la escuela. Preguntaba ya más molesto. Ambos al correr a la ventana vieron como su líder ya estando abajo sacaba de entre los arbustos no una portentosa moto Harley Davidson o alguna de cilindraje pesado, sino simplemente una scooter de color amarilla casi más pequeña que ella para subirse en esta no sin antes ponerse un casco de cicla, coderas y rodilleras y arranca en dirección a la salida. Tanto Senpai como Kouei se quedaban en silencio de pie frente a la ventana sin ninguna expresión en su rostro. Ruruko. ¿Y? Si algún día te desarrollas, susurraba Sagi inexpresivo, por favor, no te enloquezcas como Kaicho. La jovencita tenía ganas de reprender a su crush pero tenía que darle la razón, y... nuevamente el adolescente rubio que había tomado temporalmente las riendas del consejo estudiantil se sentaba a preparar todo documento que le pertenecía a sus senpais. Recientemente Rias Gremory había dicho algo sobre una cosa que iba a pasar ese día en la escuela, pero al estar atrapado en los estreses de ser el suplente de la presidenta no le había prestado mucha atención, tampoco al hecho de que 3 exorcistas adolescentes se acercasen a las puertas de la escuela en dirección al edificio antiguo donde fungía el club de ocultismo. Conforme avanzaba el particular grupo de 5 adolescentes con superpoderes a su manera, todo el mundo se quedaba viéndoles con cara de bichos raros, pero tan pronto reconocían a Blaze, no demoraban en empezar a correr aterrorizados. Bueno, bufaba Arthur Pendragon carraspeando levemente, no soy muy dado al medio, pero entendía que los superhéroes generaban admiración, no pavor, por supuesto. Contestaba su hermana menor entusiasmada sacando una copia de la Shonen Weekly Shonen Jump, pero estamos hablando de Blaze-sama. Sus logros como héroe solo están a la par de su capacidad de volar todo en pedazos. Ahora ella con entusiasmo golpeaba fuertemente la tapa de la revista donde aparecía la versión manga de su ídolo. Eso está en el prólogo del Seiji no Ero Monogatari Onisama. Un momento. Preguntaba Issei sorprendido y en parte enojado. Tengo un manga en la WSJ. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién coño está cobrando por las regalías de mi imagen? Ni idea, pero mira. Ahora Lefay le ponía su muñeca izquierda a 10 centímetros de los ojos de Issei presumiendo su manilla, incluso el primer número viene con una manilla del club de admiradores de Blaze. Nuevamente la cara del héroe debajo de su máscara bada se torcía cual caricatura al enterarse de ese dato. ¿Desde cuando tengo un club de fans? ¿Quién coño lo está dirigiendo? Rias Gremory, por supuesto.
contestaba la pequeña niña rubia conforme ajena al alegato y enojo de su héroe, caminando nuevamente al lado de su hermano, dando una leve de pequeños saltitos. Issei por supuesto apretaba sus puños iracundo, Rias Gremory. No solo te basta con que tu hermano haya creado los DLC, las Season Pass y las microtransacciones. Sino que ahora estás lucrando con mi imagen. Oye idiota, para el carro, bufaba Kuroka desinteresada llamando la atención del héroe, deja eso para cuando acabemos con esto, en silencio Issei ya sentía su furia de dragón arder ante la violación a sus derechos de autor por parte de la enemiga de todo lo noble, puro y casto, sin embargo, ese sería un tema para resolver después de todo, estaba a 3 cuadras de la escuela y en el cruce de esta ya lo esperaba el resto de su equipo de asalto conformado por Whistler quien prendía un porro revisando la prótesis de su pierna, hacia quien no demoró en hacer una avenida saludando a todos los nuevos y Rainare quien de alguna manera ya parecía sentirse cómoda tras su máscara de plástico del personaje más querido de Disney después de su malvada mascota, bien, es aquí, murmuraba la nueva OG de la historia mirando con detenimiento una zona boscosa la cual tenía claros rastros de un choque de poderes en sus alrededores, los árboles rotos comenzaban a ser comidos por hongos y los cráteres en la tierra estaban bitácora investigativa referenciada evidentemente por su peor enemigo el adolescente pajero, la última gran aparición de Blaze en esa zona había sido ahí, por lo que ese era el lugar ideal para investigar sobre dónde podría aparecer ahora el superhéroe. Sin embargo, conforme más se adentraba, más se cohibía de continuar adentrándose mucho en ese terreno, tengo un mal presentimiento. Murmuraba ella, era común en una zona montañosa como Kuo las mañanas abrigadas por la fría niebla, sin embargo en ese lugar era especialmente densa y ya eran más de las 10 am, por lo que esta tendría que haberse disipado con los rayos del sol hacía tiempo, también se percibía un sentimiento de repulsión por la zona conforme caminaba y se adentraba más, no pudo evitar observar el mar de árboles en el que se estaba adentrando, lo mejor para evitar perderse en esa zona donde no contaba con un GPS era marcar los árboles por los que pasaba, imposible. Por esa razón su rostro se palideció al notar que el siguiente árbol a marcar en su camino ya había sido marcado por ella, si miraba hacia adelante, la siguiente hilera también tenía sus marcas así como las de atrás había algo mal en ese momento, la niebla se sentía más densa y quizás eso podría haber confundido su orientación, pero definitivamente estaba segura de que había caminado en línea recta sin cruzar a ninguna parte y la distancia recorrida no era tanta como para haber dado vueltas en círculos, es como si hubiera cruzado un espejo, fue su análisis primerizo, esa sensación era como si de un momento a otro alguien le hubiera hecho darse vuelta para devolverse sin que ella se diera cuenta, tiene que ver con esta niebla, sin pensárselo mucho más, se dio la vuelta corriendo esperando que aquello que estaba ocurriendo no se la hubiera comido por completo, para su alivio no demoró en encontrar su carro, no demorando en subirse en este para ir hacia el núcleo urbano nuevamente, mirando con recelo como la niebla se había asentado en el carretera por la que se podía salir de la ciudad, notó como una serie de camiones se encontraban estancados a las afueras donde la niebla era más densa, deteniéndose en seco para mirar como uno de los camioneros llegaba corriendo hacia sus compañeros con total terror en su mirada. ¿Cómo te fue, Takari? Preguntaban sus compañeros reunidos al costado de sus camiones de carga. Este se tomaba un tiempo jadeando, recuperando aire, no se puede salir, bufo con piernas temblantes, estaba yendo hacia la salida del kilómetro 10, pero no sé cómo siempre volvía al mismo sitio, tanto Loise como todos los presentes sintieron una punzada de miedo al escuchar eso, es como un mar de árboles. Esta niebla definitivamente no es normal. Sin pensárselo mucho más, la periodista le daba media vuelta a su Ferrari para arrancar al centro de la ciudad mientras posaba una mano en su mentón pensativa, es como si toda la ciudad hubiera sido aislada, murmuraba ella para sí misma, si es así, es porque algo grande va a pasar, necesito encontrar un asistente de cámara para grabar todo el primera fila, necesito encontrar al adolescente con mayor cara de retrasado mental que pueda tener este lugar para contratarlo, no diciendo más su rastro era precedido de las hojas de los árboles que levantaba su carro a su paso conforme llegaba a la zona residencial en otra parte. El excéntrico grupo de Yodo Issei aún se encontraba a 3 cuadras de la escuela de Rias Gremory, todos ellos sentados en una cafetería degustando de una bebida de preferencia de cada uno mientras que en el centro, JJMMMMMMMM. Cierto héroe tarareaba el opening de la canción de una serie de anime random con un notable aumento de la molestia que sentía, cosa que no escapaba a ninguno de los presentes. Blaze, hemos estado esperando aquí por 4 horas, anunciaba Kuroka aburrida con un capuchino irlandés en sus manos, sé que hemos estado esperando aquí por 4 horas.
Gritaba este molesto ya con 2 botellas de vodka vacías en la mesa, extrañamente su estrés evitaba que se emborrachara con eso. Joder mocoso, calma las tetas y relájate, regañaba Whistler curiosamente por primera vez en mucho tiempo, no ingiriendo ningún estupefaciente, ¿cierto? Todos hemos estado esperando el mismo tiempo que tú a que alguna mierda pase en este lugar para entrar en acción, así que no te desquites con nosotros, respondía Kuroka agreste. En efecto, todos estaban esperando a que ese algo monumental que había anunciado que pasaría Blaze con la investigación en conjunto con Whistler tras haber incursionado en la guarida de los golems hacía ya un tiempo, sin embargo nada fuera del extraño clima nublado era lo que estaba ocurriendo, razón por la cual todos estaban esperando cerca de la zona donde supuestamente se iba a desatar el pandemonio, no obstante sin entrar para no llamar la atención, pues lo siento mucho gata ninfómana por estar estresado, respondía cortante Issei arqueando su ceja molesto, pero resulta que hoy empezará una pelea que decidirá el destino de la humanidad y no puedo simplemente tomarme otro trago más esperando porque estoy jodidamente nervioso por todo lo que va a pasar en este lugar. ¿Pelea por la humanidad?, preguntaba Rainare extrañada sin saber de qué iba el rollo. Oh sí, tú estás jodidamente nervioso de que algo malo pase, una pelea donde nosotros también vamos a partirnos los gajos con una serie de barcos voladores gigantes y su ejército de golems de piedras que probablemente acaben con nosotros si la cagamos, respondía Kuroka riendo sarcásticamente también molesta con Issei, barcos voladores gigantes. ¿Pero de qué coño me perdí?, preguntaba aterrada Rainare sin tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Oye, yo también estoy acá preparado a palmarla, así que no juegues esa carta conmigo, respondía Issei. No, en serio. ¿Qué carajos?, preguntaba una exaltada Rainare levantándose de su asiento llamando la atención de Catwoman y Blaze. Invasión de una flota estéticamente asgardiana proveniente de otra dimensión, barcos voladores de guerra gigantes, golems de piedra y hiedra que hablan al por mayor, preparados para borrar a la humanidad y posiblemente todo ser viviente en un ataque que no se molestara en mantener el tema del secretismo del mundo mágico, resumía la situación Issei con un tono aburrido y despectivo. Durante unos segundos solo hubo un silencio marcado por la cara de WTF de Rainare. Oh por Dios, ¿por qué coño estoy aquí arriesgando mi esbelto y bien formado culo? Issei volteaba a mirar a Whistler. ¿No le avisaste que básicamente estamos peleando por el destino de la humanidad el día de hoy? No mucho, respondía Whistler tranquilo, la tuve ocupada haciendo unas cuantas tareas para mí. Issei arqueaba una ceja inquisidor. ¿Qué clase de tareas? El anciano se limitaba a sonreír con parsimonia. Grita perra. Grita. Sí, Whistler-sama, gritaba la caído vendada de ojos y siendo atacada por una serie de juguetes sexuales que solamente podían contarse dentro de la colección del más empedernido amante de la pornografía. Asia, échale más polvos pica pica a esta zorra. Sí, Whistler-san. Cosas, se limitó a bufar sonriendo siendo compartido con el fuerte sonrojo vergonzoso de Rainare y el gesto malicioso de Asia. Por supuesto el resto de la mesa no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Bueno, yo por mi parte puedo decir que no tengo tanto afán, bufaba Bali tranquilo disfrutando de una botella de agua. Es raro escuchar a un enfermo de las peleas como tú diciendo que no tienes afán en librar la batalla más grande de tu vida, contraponía Issei fastidiado. Esta no será la batalla más grande de mi vida, contestaba Bali. Puede que estemos enfrentando la batalla más peligrosa que ha presenciado la humanidad hasta la fecha, sin embargo para mí la pelea más grande de toda mi vida será nuestra pelea final, donde ambos pondremos nuestros sentimientos y orgullo en la raya. Esa será la pelea en la que yo te demuestre verdaderamente todo mi ser, finiquitaba Bali mirando desafiante a Issei creyendo que había dado un discurso de guerra cuando visto desde afuera parecía otra cosa. Me inquieta que deba sentirme celosa de este tarado, anunciaba Kuroka claramente resentida. Wow. ¿Eso quiere decir que el shipeo del Doujin Dragones bajo la luz del amor de Neko-chan es canon?, preguntaba Lefai claramente entusiasmada sacando un número del mencionado manga haciendo que su hermano se palideciera solo al ver la portada. ¿De dónde sacaste esa cosa, Lefai? Bueno, la cosa está en que mi estimado amigo pajero, cortaba Kuroka relajándose de nuevo hablando con un tono casi familiar, como el de una hermana mayor, todos sabemos que lo que sea que vaya a pasar, va a pasar hoy, y pasará en este lugar, por lo que deberías relajarte y esperar. ¿No les parece un poco sospechoso el clima?
Preguntaba una cohibida Asia a participar en todo el barullo que se estaba gestando. Cierto mocoso, hazle caso a la tetona esta, agregaba Whistler, no es como si estresarte fuera a mejorar la situación, no, en serio, percibo una fuerte energía mágica en el aire, continuaba susurrando Asia ignorada por todos. Además, no es como si las cosas se fueran a poner peores por acá, apuntaba Kuroka Unisei quien estaba a punto de asentir, quiero decir Blaze. Por supuesto él reconocía perfectamente la voz que acababa de acercársele por atrás, carajo. Al voltear a mirar se encontró con los 3 enviados de la iglesia quienes iban hacia ellos, siendo especialmente penetrante la mirada esperanzada de Irina sobre él y la despectiva de sus compañeros para con el resto del equipo armado por Blaze. Bueno, ¿me puedes decir qué experiencia laboral tienes? Preguntaba Louise Lane cruzada de brazos, arqueando su ceja juzgando a cierto pajero en la azotea de la escuela secundaria de la ciudad, donde fungían en sus estudios las adolescentes más anormalmente desarrolladas físicamente de todo Japón, más de 3 años filmando a escondidas a las chicas de los clubes deportivos de todo lugar donde he estudiado sin que me pillaran, tengo todas las cintas como pruebas en mi casa, contestaba el joven de cabello negro ondulado y gafas de pasta considerablemente gruesas y grandes, a los ojos de la talentosa periodista parecía que el crío era un escritor promedio de fanficción y amante de lenta y barato, básicamente un usuario promedio de Tumblr y de 4chan, reconoceré tu habilidad como cámara, pero partamos del principio de que como persona me das asco, anunció ella agriando el gesto, no se preocupe señorita Lane, no hay nadie en este lugar que no piense así de mí, contestaba el pelinegro extrañamente orgulloso de su reputación, bueno, recuérdame tu nombre, ordenaba ella pasándole al chico una cámara de periodista profesional equipada con la última tecnología, pelinegro orgulloso sujetando el pesado equipo sobre su hombro con suma facilidad, sorprendiendo a la mujer, el chico como persona causaba repulsión absoluta, pero pudiese que hubiera encontrado al mejor cámara de toda su carrera, por cierto, ¿cuál es el plan? Volviendo a la realidad la pelinegra miraba a la ciudad cuyo firmamento ya había sido cubierto por completo por una película gris plomiza que no se asemejaba en nada a un cielo nublado. Algo ha sellado toda salida a la ciudad, aislándonos físicamente del resto del mundo, no obstante aún contamos con cobertura de celular y de internet sin contar que las centrales eléctricas nos siguen abasteciendo, nuestro trabajo será el averiguar el porqué de esto y reportarlo mi estimado mocoso degenerado, de esto dependerá nuestra reputación como los mejores periodistas. Antes de que el adolescente pudiera decir nada, un leve estruendo se sintió por toda la ciudad haciendo cimbrar levemente el suelo haciendo perder momentáneamente el equilibrio a los 2 periodistas en la azotea. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Motoama asustado agachándose para evitar dañar su nuevo equipo de una caída. Lois Lane miraba desde las barandas como desde 4 puntos de la ciudad, siendo uno de estos el bosque desde donde ella venía, se disparaban unos rayos eléctricos de color morado hacia el firmamento, colisionando todos en un único punto, comenzando a tomar la forma de una bifurcación en el espacio-tiempo, donde se veía al otro lado de este un espacio onírico e infinito lleno de colores conocidos y desconocidos por el hombre eso, y una especie de proa y calado de madera negruzca ornamentada por elementos metálicos de color dorado y otros cristalizados de color azul sobre el cual sobresalía un mástil gigantesco con la forma de un dragón, coronando lo que al parecer era los ojos incrédulos tanto de la periodista como del pajero, un barco volador el cual comenzaba a adentrarse lentamente al espacio aéreo de la ciudad. «Holy fuck», exclamó la periodista mirando atónita e impactada aquella imagen que le era imposible articular de buenas a primeras. ¿Qué carajos es esa cosa?, gritó el adolescente aterrado sintiendo temblar sus piernas al ser consciente de lo ínfimo de su tamaño contra el barco volador que tenía fácilmente un tamaño 3 veces mayor al de la escuela donde se encontraba, señorita Lane. Al grito de llamada del chico, la pelinegra espabilaba inmediatamente, estaba completamente aterrada más sin embargo, ella estaba ahí y su asistente también con todo lo necesario, recomponiéndose inmediatamente sacaba de su bolso su respectivo equipo, muy bien mocoso. Comienza a grabar. Ordenaba ella con voz imponente, en estos momentos la cámara está configurada para transmitir en vivo a mis canales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube tan pronto empecemos ganando el temple de su nueva jefa, Motoama asentía comenzando a grabar, entendido, por si lo necesita señorita Lane, tengo a alguien para ayudarle a llevar la difusión de lo que está pasando en línea, no deberías estar acá, fue lo primero que le dijo Issei a Irina tras haberse separado ambos momentáneamente de sus respectivos grupos, Irina con la excusa
de que necesitaba intercambiar inteligencia con Blaze sobre lo que sea que iba a pasar en ese lugar, mientras que él simplemente se alejó alegrando a todos sus compañeros de haberse deshecho del aguafiestas del lugar. ¿Vete para el Vaticano antes de que esto empiece? ¿Empezar qué?, preguntaba Irina claramente molesta. Estaba ansiosa por hablar con su amigo de la infancia y en cambio este la recibía con tales palabras cortantes. ¡No! Para empezar, hay demasiadas cosas que tienes que explicarme, Issei. Mira, por ahora no hay nada que explicar, contestaba este quitándose su máscara para respirar libremente y mirar a su amiga a los ojos. Si algo hablaremos luego, pero por ahora necesito que te largues de este lugar. Este es un conflicto que solo nos atañe a quienes vivimos en esta ciudad. Si bien le incomodaba ser hostil con ella, prefería que ella se enojara con él, así tal vez se iría más fácil. Tenía que hacerlo antes de que algo estallara en la ciudad y empezara la pelea. Si era así, ya no habría escapatoria de la batalla, por lo que para su extrañeza y molestia Irina no demoró en cruzarse de brazos y mirarlo con reproche. Para que sepas, yo también estoy viviendo en esta ciudad, contestó ella manteniendo su posición. No, tú vives en Inglaterra, contestaba Issei igualando su pose y tono desafiante. La verdad no entiendo qué siguen haciendo en territorio demoníaco cuando debieron haberse reportado a la iglesia hace semanas. No, de hecho, si estamos viviendo en esta ciudad, para extrañeza de en el rostro de su waifu, recordemos que cierto buen samaritano le regaló su casa a una de las siervas del señor a la cuyo grupo yo pertenezco, ergo, yo vivo también en esta ciudad ya que tengo una casa acá. Issei se preparaba para replicar incluso alzando su mano, sin embargo tanto su dedo como su gesto se torcieron al notar que ella tenía razón en ese punto. Solo a ti se te ocurre regalarle tu casa a alguien cuando quieres que ese alguien se vaya a lo más lejos de donde vives. Ah, estos jóvenes enamorados, murmuraba Belzard meditabundo, cuando se está caliente no se piensa adecuadamente. No se preocupen, Yodo Issei nunca ha sido una persona pensante, rezongaba Drai desinteresado de la charla. No obstante, totalmente despierto, estaba al tanto de lo que sería una de las peleas más grandes peleadas por alguien con el título de Sekiryutei. Oh, tienes razón, aquí viven ustedes, pero mira, contestaba este ya con un tono más condescendiente, aquí va a pasar algo gordo y lo que salga lastimada y necesariamente, tú eres una guerrera de la iglesia, una exorcista, un posible prospecto a volverte una santa en un futuro. No tienes por qué arriesgar todo esto por inmiscuirte en esta pelea, por lo que te pido que te vayas. Irina por supuesto se extrañó por el toque solemne en la advertencia de su amigo de la infancia, por lo que su gesto ganaba cierto escepticismo. Si es así, ¿por qué tú si quieres arriesgar tu vida en esta pelea? Issei simplemente suspiraba mientras sonreía. ¿Por qué soy un superhéroe?, contestó él tranquilo y con un toque de autoabandono. Muchas personas inocentes saldrán heridas si alguien no hace algo. Rias Gremory se encargará de proteger únicamente lo que le importe a ella. Yo por otra parte prometí hace mucho tiempo que no dejaría que nadie más muriera mientras yo esté en guardia, sin importar el precio que tenga que pagar. Irina reclinó su mirada al costado ante tal afirmación. Esa afirmación sonaría tan solemne y tan épica si tu imagen como superhéroe no fuera la de alguien vulgar, sucio, polémico, contradictorio, políticamente incorrecto, bufaba Elsa. Hay que recalcar lo políticamente incorrecto. No me gusta la forma en la que lo estás diciendo, contestaba Irina un tanto preocupada para luego recuperar parte de su particular entusiasmo infantil. Es decir, de Blaze siempre hemos recibido reportes de su capacidad para volar todo en pedazos, pero aún así proteger al 100% de la población vulnerable de las zonas donde se encuentra. No me gusta ese tono pesimista que usas. Volviendo a bajar su tono, un escalofrío recorrió su espalda cuando entendió cuál era la preocupación de su amigo de la infancia. Esto es algo que ni siquiera tú usando todo tu poder puede manejar. Un leve tic escapó del párpado de Issei al escuchar lo que él temía, que pese a todo su esfuerzo y todo su poder al límite, no pudiera hacer nada para evitar la destrucción que arrasaría con la ciudad. ¡No! Contestó para extrañeza de Irina con un gesto malicioso. Lo que me preocupa es que estoy a punto de patear una cantidad indiscriminada de culos sobrenaturales, y a quien me hubiera gustado dedicárselo ya tiene un anillo de bodas en su dedo. Exclamó particularmente efusivo. Así que ¿por qué no te vas a casarte, a tener una muy caliente luna de miel con tu novio pijo clase media alta, a tener 2 niños, a comprar un apartamento en Sydney y a pasar el resto de su jubilación mirando un idílico paisaje montañoso? Total que a mí me dejó mi caliente y sabrosa novia espadachín por razones que no entiendo, así que ¿por qué no me dejas solito con mi soledad? Por supuesto, Irina retrocedió impactada por tales palabras por parte de Issei, debatiéndose entre el asombro y la molestia. ¿Cuándo escuchaste que me estabas espiando la vez pasada cuando salimos los 4?
Preguntó molesta. Ella ya sabía que había pasado eso, pero no le restaba mérito que el cabeza de chorlito se lo restregara en la cara. Yo. De repente el castaño perdió la capacidad de hilar palabras, había sido pillado infraganti y no sabía qué decir o cómo actuar fuera de que estaba quedando ya como el más grande de los imbéciles. Yo no confío en ese pijo cara de culo de Rigartu Ayace. Gritó este parcialmente encabronado, desviándose momentáneamente del hecho de su situación actual a tal punto que no le prestó atención al temblor que se sintió momentáneamente bajo sus pies. Tú eres una persona muy no, eres la persona más importante para mí. Tras gritar eso su tono bajó nuevamente mientras desviaba su mirada avergonzado. No tengo mucho que ofrecerte y francamente sé que soy un desastre, por lo que al menos quiero que la persona que esté contigo no sea un cabrón que te haga entristecer alguna vez. Issei, murmuró Irina en shock al escuchar tales palabras. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada, una grieta espacio-temporal se abría en el borde externo de la ciudad, mientras que de esta entraba un enorme barco volador tal cual como el que Issei había visto de los informes de Whittler, razón suficiente para sentir un horrible escalofrío en su ser conforme la brisa, que era despedida de la grieta, recorría toda la ciudad. El resto del grupo de Issei, por supuesto, se levantaba también de sus asientos al ver que la acción iba a empezar. Sin embargo, todos incluyendo el mismo Balí quedaron estáticos al ver la magnitud del enemigo que estaba entrando en esa dimensión, directo, sin ninguna dimensión de bolsillo que lo encubriera nada. Un barco gigante volador estaba entrando a la vista de todo el mundo, un enorme barco chapado y ornamentado con finos metales de colores azules cristalinos y dorados brillantes, el cual era sostenido en el aire por una serie de velas gigantescas. Todos los costados así como la proa del mismo mastodonte volador se veían fuertemente armados y su tamaño fácilmente llegaba a cubrir casi un cuarto de la ciudad donde se iba a librar la batalla. No obstante, solo era el primero, un segundo comenzaba a hacer su entrada tan pronto el primero había terminado de salir. Joder, que todo esto era cierto. Exclamó Rainaré en shock al ver que en efecto, la pelea profetizada estaba a punto de empezar, más cuando de la popa del enorme barco se abría un compartimiento que sacaba un apéndice metálico, apéndice que no demoró en dispararse a velocidad pasmosa contra la escuela donde se encontraba Rias Gremory, estrellándose en la cancha de atletismo, destruyéndola inmediatamente así como causando un fuerte temblor por los alrededores en donde se encontraba. Issei acababa de quedar totalmente estático con sus ojos abiertos a más no dar y temblando al ver el disparo directo del que había sido blanco la escuela de la suma regente de la ciudad. No siendo este el primero, a diferencia del primer disparo, los otros habían dado indiscriminadamente sobre edificios de importancia social y estatal de la ciudad tales como la estación de policía, la sede adjunta de la JSDF y cualquier mínima entidad que pudiera presentar resistencia por parte de la población humana del lugar. Habitantes de la ciudad. Comenzaba a sonar un eco por toda la ciudad, proveniente del primer barco que había cruzado. Tienen 10 minutos para despedirse de sus seres queridos antes de que destruyamos por completo la ciudad. Dios mío, susurró Irina estática y en shock. Sin embargo, al voltear a mirar hacia Issei, se inquietó al verlo con lágrimas en los ojos conforme apretaba sus dientes y su rostro se torcía en el enojo y la ira más absoluta. Hijos de puta, gruñó este sin poder contener su llanto. Entiendo la idea de atacar a los demonios y los ángeles, pero estas personas son inocentes y no tienen nada que ver en esta pelea. Bost, 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 bot, haciendo estallar el piso bajo sus pies tras una serie consecutiva de rápidos potenciaciones. Issei se disparaba como un rayo hacia el cielo propulsado y aleteando en dirección al barco volador. Los propulsores de sus brazos y espalda estaban a máxima capacidad, haciéndolo parecer una bengala de color verde de las nuevas técnicas de Dragon Ko en un solo golpe. Puño de dragón. El poderoso izquierdazo del castaño daba de lleno contra lo que parecía ser una barrera de energía la cual protegía el barco de todo impacto por parte del ataque de Issei. Sin embargo, la ímpetu de su arranque y de su impacto fue suficiente para hacer retroceder levemente a la estructura voladora antes de que el escudo de la misma lo despidiera con la misma fuerza con la que había golpeado hacia el borde exterior de la ciudad. Issei, asustada de ver cómo su amigo de la infancia había recibido tan horrible golpe que lo había enviado casi al otro extremo de la ciudad, tomando su manilla para transformarla en una katana, comenzó a correr en dirección hacia donde había caído Issei, quien podría estar peligrosamente herido después de haber sido estrellado contra el piso a más de 300 km por hora desde una altura de más de 200 metros. No obstante, el recorrido de ella se vería interrumpido por algo más que los cerca de 20 kilómetros de distancia que los separaban actualmente. ¿Qué es eso?
Preguntó extrañada viendo cómo de entre lo que ahora era una ciudad llena de niebla comenzaban a aparecer una serie de golems de piedra que ella ya conocía, sin embargo, estos eran acompañados por una serie de lo que parecían zombies con armaduras escandinavas y unas criaturas femeninas de piel oscura y orejas puntudas que pululaban actualmente el mundo del porno japonés. Nuestros objetivos, contestaba Zenobia conforme sin pensarlo demasiado, se abalanzaba sobre sus enemigos con Durandal en mano de un salto, haciendo estallar todo el lugar donde ella acababa de impactar. Llegando junto a estas, Rygar sacaba de su gabardina su equipamiento de batalla, un fusil soviético con el que no demoró en comenzar a abrir fuego. Esto es malo, murmuraba el rubio pijo sin parar de dispararle a sus enemigos. Nuestros superiores nos están llamando alarmados preguntando sobre lo que ha pasado. Según me lo dijeron, la aparición de esta cosa ya está en internet. ¿Qué? Exclamaba Irina impactada. Sí, en estos momentos todo el planeta está viendo lo que está ocurriendo acá, o lo que va a ocurrir, sin tener mucho tiempo para pensar. Irina entendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, un ataque a semejante escala sin ninguna intención de mantener todo bajo perfil según las directrices del mundo sobrenatural, era claramente una declaración de guerra a toda la humanidad de lo que fuera que los estuviese atacando. Esto era lo que hice y trataba de prevenirme. Se preguntó ella entendiendo un poco el sentir de su amigo de la infancia, si éste sabía a la perfección todo lo que iba a ocurrir, entendía el porqué de su comportamiento, entendía el por qué quería que ella se fuera de ahí. Teniendo eso en claro, ya era tarde para tomar cualquier decisión, por lo que preparada para pelear junto a sus compañeros, el trío de la iglesia comenzó a repeler los ataques de los distintos monstruos mitológicos que iban en andanada contra ellos. Las explosiones de la Durandal de Zenobia mantenían a raya a los golems de Hiedra, mientras que el trabajo conjunto de la feliz pareja de novios detenía tanto a los zombies Draux como a las elfas oscuras. Pasados varios minutos los tres iban comenzando a retroceder. Maldición, son demasiados, bufaba Zenobia jadeando, sus mejores ataques apenas habían tumbado a 4, y podía sentir la presencia de no menos de un centenar recorriendo las calles en esos momentos lanzando una granada. Rygar buscaba coartar el avance de sus enemigos, pero los zombies pese a mutilarse no dejaban de avanzar y las elfas aún maneras ágiles evitando los daños mayores por la explosión. Irina también defendía su punto, peleando con toda su fuerza, notando que no era la única que estaba poniendo su posición en la línea. Podía percibir como en los otros puntos alrededor el Akuryuko así como su particular grupo de pelea ya se habían dispersado a diezmar la amenaza, y pese a detestarlo con fuerza, ellos estaban haciendo un mucho mejor trabajo que el grupo de ella reteniendo a la fuerza invasora. Y sin embargo, el día recién iniciaba como una bengala, un as rojo y verde volaba desde un punto de la ciudad hasta quedar delante del trío de la iglesia, no sin antes haber acertado un golpe lo suficientemente fuerte para volar no solo a los enemigos frente a él sino también parte completa de la cuadra en miles de pedazos, cosa fácil de lograr cuando él mencionaba llegaba golpeando con lo que había parecido una casa completa tras reponerse del estruendo inicial. Irina y los otros dos observaban atónitos como una buena parte de los enemigos que no les dejaban respirar acababan de ser eliminados, y si bien Yase con gran confianza tomaba un poste de la luz y lo utilizaba como bate de béisbol para sacar volando a las elfas oscuras y directamente destrozar a los golems y a los zombies. Wow, murmuró Zenobia por lo bajo viendo como el superhéroe cabeza hueca peleaba con una fuerza y una ferocidad que no le había visto nunca a ningún otro peleador. Sin embargo, había otro rasgo más atenuante en su forma de pelear, lo extremadamente estrafalario y vulgarmente improvisado que era, o al menos eso pensó al ver cómo Blaze, tras destrozar su bate improvisado, tomaba a uno de los golems de su cintura para luego dispararse inmediatamente al firmamento para luego caer en picada contra el piso apuntando la cabeza del ser de barro contra el suelo. No será de las 9 técnicas primordiales, pero esta se puede llamar la Tombstone de dragón. Se alcanzó a escuchar antes de que tanto héroe como su víctima se estrellara contra el suelo, destruyéndolo inmediatamente así como a varios enemigos a su alrededor y toda estructura urbana en un radio de más de 50 metros. Tras terminar su particular ataque, Blaze se paraba firmemente entre el trío de la iglesia y los monstruos haciendo una serie de poses de victoria para luego señalar desafiante a sus enemigos mientras con su otra mano agarraba un pedazo de piedra como si fuera un micrófono. Monstruos asgardianos. Solamente porque borraron con toda la civilización en la dimensión de donde proceden no quiere decir que sean los enemigos más contra los que me he enfrentado o me vaya a enfrentar. Una serie de chiflidos y de aplausos comenzaban a resonar por el aire. ¿Quiénes están haciendo ese ruido?
Preguntaba Rigart extrañado para ver que no había nadie ni aplaudiendo ni chiflando. De extraña manera también en el ambiente acababa de comenzar a sonar un fuerte punteo de guitarra metálica muy similar al tema de Doom, pero dejen que Blaze les diga algo: monstruos asalariados, zombies genéricos y heroínas de hentai místico barato de segunda. Aquí ustedes no son los victimarios, son las víctimas. Pueden contarse por miles y todo lo que quieran, pero no son rivales para el pentacampeón de este ring de 30 kilómetros cuadrados. ¡Wow! La extraña algarabía comenzaba a sonar aún más fuerte, confundiendo al trío de la iglesia aún más y haciendo retroceder a los invasores. ¿Esto pentacampeón de qué? Preguntaba Zenobia confundida. ¿Este tipo de qué está hablando? Vaya Elsa, creo que este combate que viene será una auténtica masacre, anunciaba Belzard con un tono profesional de comentarista. En efecto, mi estimado Belzard, puedo sentir la intensidad que emana este lugar, contestaba la mujer del grupo particularmente seria y entusiasta. ¿Se puede saber ustedes qué están haciendo? Preguntaba Drake medianamente fastidiado. ¿A quién le están hablando? A nuestros queridos lectores de este fanfic, todos quienes lo leen y comentan en él son el mejor público del universo, contestaba Belzard con una sonrisa brillante como la luz del sol. Pese a no tener ninguna forma física o abstracta concreta, ustedes vienen a este lugar presumiendo de sus números, la resistencia de sus golems, la battle continuationa de sus draugs y las enormes tetas y culos de sus elfas oscuras. Pero nada de eso importa en este momento. En mi dimensión los asalariados como ustedes no tienen plan dental, los zombies a lo mucho que pueden aspirar es en aparecer en el bodrio que es The Walking Dead y las elfas oscuras terminan siendo violadas por gordos asquerosos con un pene del tamaño del brazo de un niño. No son nada. Y menos contra mí. Porque yo soy Blaze. Terminando de decir su línea, Blaze se abalanzaba nuevamente sobre sus enemigos en el cielo cruzado de brazos con una pose ominosa, mientras recibía una serie de ataques mágicos y demás. Bali miraba la particular manera en la que su rival peleaba. Alguien debería decirle a este sujeto que la lucha libre no es real. Powerbomb de dragón. Romp. Unas cuantas esquirlas de concreto chocaban contra la armadura del demonio albino, quien simplemente negaba con la cabeza. No obstante, reconociendo la maestría de Yodo Issei a la hora de pelear con esas técnicas tan particulares tras haber barrido con un buen grupo de seres mitológicos nórdicos, Blaze retrocedía hasta donde se encontraba el trío de la iglesia sacudiéndose las manos. Bien, aprendan supuestos santos de pacotilla, así es como se protege la ciudad. Irina, Zenobia y Rigard miraban con cierto escepticismo lo que era proteger la ciudad según el modus operandi de Blaze, puesto que de lo que era ciudad 300 metros delante de ellos era una ruina que ni siquiera una bomba atómica podría igualar. Bueno, proteger la ciudad en este momento es bastante subjetivo, ¿no lo crees? Preguntó Zenobia claramente molesta. Agradecía que Blaze llegara a salvarlos, pero tenía que ser consciente de que tenía que proteger las vidas inocentes. Se suponía que él era un superhéroe. Irina por otra parte sabía que algo estaba ocurriendo, y Issei ni de lejos sería la clase de persona que comenzaría una destrucción tan arbitraria sin que las personas estuvieran a salvo. Así, eso el único lugar con población civil en estos momentos es la escuela que dirige Rias Gremory. El trío de la iglesia parpadeó unas cuantas veces. ¿Qué? Minutos antes, el superhéroe de la ciudad se encontraba en el borde exterior de la misma en medio de un cráter de tierra y de árboles rotos gracias al uso de su cuerpo como ariete. No se encontraba particularmente lastimado físicamente. Su moral por otra parte era otra historia. Algo que no podía perdonar era que hirieran a gente inocente mientras él estuviera cerca. Cada que pensaba levemente sobre el tema, el recuerdo de Izana tendida sobre el árbol le provocaba un horrible dolor de cabeza producto del resentimiento y el arrepentimiento. Y ese maldito barco volador había venido tranquilamente a su barrio a volar todo lo que encontrase en pedazos, sin importar las vidas que cegará en el proceso. Era imperdonable que unos hijos de perra vinieran a hacer que él rompiera su promesa de proteger a todas las personas inocentes a su alrededor. Con ese pensamiento en mente no demoró en levantarse preparado para ir a contraatacar. Así tuviera que destrozar todo su cuerpo, no permitiría que un grupo de monstruos baratos del 3 al cuarto de otra dimensión lastimaran a las personas que le importaban. No obstante, ese pensamiento le hizo recordar que en la escuela donde estudiaba también había sido un blanco de los ataques, por lo que, rompiendo un tabú personal, no demoró en tomar su celular para llamar a Rias Gremory. Blaze debía aceptar que si bien la situación era una alerta que lo requería, el que Rias Gremory reconociera su número tan pronto él la llamó por primera vez le dio algo de repelús. No hay tiempo para saludos, exclamaba este con afán. ¿Hubo algún herido en la escuela?
No, afortunadamente no, no había nadie en el patio cuando ese barco nos disparó. Diciendo eso su tono ahora cambiaba a uno de pesar, pero esa cosa que dispararon en la escuela está suprimiendo toda mi energía y no solo la mía, la de los demás también. Inmediatamente Issei palideció. Le está robando su energía a los estudiantes. No esa cosa sea lo que sea que es, está suprimiendo toda energía demoníaca hasta prácticamente eliminarla, con todo mi esfuerzo estoy segura que solo podría usar un 10% de mi poder. Issei ya sentía en silencio, si lo pensaba en detalle esto era una invasión cuidadosamente planificada, era normal prever que estos sujetos que los estaban atacando hubieran preparado un arma para nulificar las defensas demoníacas antes de invadir, entiendo, Gremory, encárgate de coordinar junto a Sona Sikri al cuerpo estudiantil para que no entren en pánico, me aseguraré de que nada le pase a esa escuela, de hecho me aseguraré de que nada le pase a ninguna persona en esta ciudad. Un leve atisbo de entusiasmo se sintió al otro lado del celular, sobre eso, vociferaba Rías energética, Shadow Pulse le contó a Yuto los detalles sobre lo que iba a pasar hoy, así que me las arregle para que a una hora específica del día toda la población de la ciudad se desmayara y poder transportarlos a un lugar seguro en Lilith. Tan pronto escuchó eso, todo ímpetu de Issei se detuvo al instante, incrédulo por lo que había escuchado. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Preguntó a la carrera. Sí, en este momento la población de la ciudad se encuentra en Lilith. Tristemente el único lugar que no pude evacuar fue la escuela porque nuestros escudos mágicos evitaban el protocolo de evacuación de emergencia instalado en la ciudad. Lo siento, pero este es el único lugar que queda con personas para proteger a lo... Hola. Blaze. Por supuesto el héroe se quedó en silencio un rato, mientras solamente una pregunta salió de sus labios. ¿La ciudad está desierta? Preguntó con toque solemne. Esto si Blaze ¿estás bien? ¿Eso quiere decir que puedo pelear sin herir a nadie? Al otro lado del celular Rías Gremory sintió un escalofrío muy humano a lo que conllevaba esa pregunta. Después de todo, por lógica, si la ciudad estaba desierta, quienes pelearan podrían hacerlo con todo su poder. Sin embargo, cuando se trataba de Blaze eso podía significar una muy fuerte inversión económica para la nueva infraestructura de la ciudad porque la actual iba a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, una confirmación que ella tenía que hacer que Issei sabía que sería afirmativa, por lo cual ya estaba bailando como cierto adolescente ruso que era popular en YouTube. Sí, puedes pelear sin herir a nadie. Tragando saliva ella continuaba, así que puedes ser todo lo destructivo que quieras siempre y cuando elimines a la amenaza que acecha a la escuela. Sí. Gritó hasta casi dejar sorda a Rías. Ya no solo estaba el hecho de que ninguna persona había sido herida durante el primer bombardeo del barco volador a los edificios defensivos de la ciudad, sino que ahora también podría pelear sin ninguna clase de restricción, haciendo uso de todo su poder y sus magnánimas habilidades para volar todo en minúsculos pedacitos. Rías Gremory, eres la mejor. Te debo un favor. Sin decir más, colgaba su celular yendo primero a buscar a Whistler para reacomodar su estrategia en torno a la nueva información. Por su parte Rías estaba en la gloria, si bien su cuerpo se sentía horriblemente pesado por el ataque enemigo actual, acababa de recibir un cumplido de Blaze y lo más importante, este le había dicho que le debía un favor, ya tenía cómo hacer para compensar las membresías del club de fans de Blaze. Entonces lo único que tenemos que proteger es la escuela. Preguntaba Shinobi un tanto más aliviada de ver que las bajas humanas en esa guerra se habían reducido considerablemente en un solo momento. Así es, en estos momentos las únicas personas que quedan en este lugar son el cuerpo estudiantil de ese lugar. Rías Gremory se encargó del resto, por lo que ahora creo que podemos hacer la diferencia. Diciendo eso Blaze miraba al cielo o al enorme barco volador con una sonrisa predadora. Aún estaba asustado de la escala de la pelea, pero ahora podía pelear al 100% de su poder sin ninguna clase de restricción personal. Aquel barco mitológico era la presa que estaba buscando con ahínco desde que quiso volverse un superhéroe en sus días de antaño. Ustedes concéntrense en defender a todos a como dé lugar, yo iré en el iceberg de este Titanic. Blaze espera. Las palabras de Irina detuvieron la marcha de Issei en seco. Volteándola a mirar notó el claro gesto de preocupación de ella. Déjame acompañarte. El pronóstico es muy malo para que tú solo pelees contra todo ese ejército. Issei meditaba en silencio mirando la preocupación en la cara de Irina. Al estar solo los cuatro contra el grupo de avanzada que continuaba yendo, somos nosotros cuatro contra aproximadamente 7000 si no conté mal, es bastante injusto. Habiendo dicho eso, Blaze le acertaba un poderoso gancho
a traición a Rigartu Ayace dejándolo incrustado contra una casa completamente inconsciente, ahora es justo, sentenció sacudiéndose las manos ante una Irina y una Zenobia quienes quedaron totalmente boquiabiertas ante tal muestra de barbarie injustificada, eso hasta que el castaño les arrojaba unos pequeños dispositivos, usen esto, es para que todos quienes estamos peleando nos mantengamos comunicados y coordinemos la protección de la escuela, sin decir mucho más, nuevamente se disparaba contra los invasores impulsado por los propulsores de su espalda, Blaze espera. Gritaba Irina sin obtener respuesta alguna únicamente para ver cómo de entre la nueva avanzada aparecía un golem más ágil que el resto el cual hábilmente interceptaba el puño de Blaze para acertarle el suyo propio en la boca del estómago, por Dios. Grito de terror la castaña de coletas al ver como por un momento Issei había quedado paralizado por la fuerza del impacto, únicamente para ver cómo este de manera casi estrambótica abrazaba el abdomen de este para propulsarse nuevamente al firmamento, girando sobre sí mismo mientras ascendía para luego como un meteoro volver a descender, Pile Drive de dragón. Nuevamente una buena porción de enemigos así como de estructura urbana acababa de desaparecer en un instante, mientras que el causante reincorporándose se preparaba para avanzar. Increíble, murmuraba Zenobia mirando la frenética avanzada de Issei, ¿cómo puede pelear de esa manera y más al recibir un golpe como el de hace un instante? ¿Será que no lo resintió? Irina entendía la pregunta de su amiga, sin embargo, ella claramente había visto cómo ese golpe a la boca de su estómago claramente lo había lastimado, sin embargo pese a eso optó por utilizar una técnica de esa magnitud pese a estar herido, aquello le crispó los nervios, definitivamente Issei estaba peleando con completo autoabandono en pos de generar el mayor daño posible y eso la aterró porque él definitivamente iba con la intención de inmolarse de ser necesario igualmente Balino de Moro en empezar a arremeter con sus enemigos a su propia manera, haciendo que alrededor del perímetro de la ciudad un haz blanco y uno rojo danzasen por todo el lugar, destruyendo a todos los enemigos a su paso en cierto lugar del mar cercano a Cuba, una feliz pareja de asalariados japoneses casados disfrutaba del crucero por un año que se habían ganado en un concurso cuyo boleto su querido hijo compró y les regaló el premio, llevaban ya varios meses recorriendo lugares históricos de la región Caribe y llenando un álbum de recuerdos y demás de todos aquellos lugares exóticos, animales exóticos, bebidas exóticas sexuales de las que no estaban muy orgulloso y demás, otro martini señorita, pedía el señor Yodo recostado sobre una hamaca dentro del bar del lugar donde la mesera asentía, y para la dama será. Yo quiero una piña colada gracias, contestaba la mujer de cabellos castaños y gesto jovial pese a las arrugas de la edad ambos se encontraban mirando televisión mientras disfrutaban de unos cuantos tragos bajo el techo del bar abierto del lugar, vestidos apenas con sus trajes de baño sintiendo la brisa marina refrescarlos, por lo que en el momento en el que la programación cambió se alertaron, interrumpimos la programación actual para reportar una emergencia que se está dando en la ciudad de Kuo en Japón, en Kuo. Exclamó Papa Yodo casi cayéndose de la hamaca, por Dios. Mi Issei. Exclamó la mujer aterrada. Si bien la noticia parecía ser algo de suma seriedad, ninguno de los dos ni ninguno de los presentes estaba preparado para ver lo que estaba ocurriendo en pantalla, aquello era un sinsentido puesto que solo estaban mostrando un barco gigante que volaba sobre la ciudad cual película de ciencia ficción. Buenas tardes. Mi nombre es Louis Lane y me encuentro en la ciudad de Kuo donde actualmente por más que parezca algo salido de una película de ciencia ficción o de fantasía, la ciudad ha sido aislada del resto del mundo y se encuentra actualmente bajo el asedio de una serie de monstruos, al parecer comandados por quien esté sobre ese barco volador. Diciendo eso ahora la cámara enfocaba la zona donde el trío de la iglesia estaba peleando para luego pasar a donde el Teambali defendía su punto para luego girar a donde se encontraban Dracochica, Whistler y Asia deteniendo a sus enemigos delante del portón de la escuela de los demonios, una serie de seres misteriosos ha comenzado a pelear contra los monstruos que al parecer tienen como objetivo la escuela secundaria de la ciudad, mencionaba la reportera mientras la cámara volvía hacia ella, el primer grupo parece estar conformada por un chico con armas de fuego y dos chicas vulgarmente vestidas y anormalmente voluptuosas, peleando con espadas mientras que el segundo está conformada por lo que parece ser una escort BM, una fanática de Harry Potter y alguien que está haciendo un cosplay de un personaje de Durarara. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, el cámara ahora apuntaba a donde la acción era más trepidante, esto a manos de los dos dragones celestiales, quienes atacaban a toda velocidad y se dejaban ver como tal por leves fragmentos de tiempo, entre ambos eliminaban a compañeros
compañeros juntos, peleando para detener a los monstruos. También podemos confirmar al superhéroe conocido popularmente como Blaze y lo que nuestras fuentes han identificado como un Gundam de tamaño humano. Por Dios. Issei-chan. Ambos padres se agarraron de sus manos mientras miraban aterrados lo que estaba pasando en televisión. No parecía real, sin embargo las imágenes en televisión no mentían y ahora no podían evitar sentir temor por el destino de su hijo dentro de aquella hecatombe. Como pueden ver, parece ser que por alguna razón no hay civiles en ninguna parte de la ciudad actualmente, por lo que tanto Blaze como el Gundam están atacando sin ninguna clase de cuartel, sin importar el daño que hacen a la estructura urbana. ¿Quedará algo de la ciudad para cuando termine esta pelea?, preguntaba la mujer con mirada seria mientras en la pantalla aparecía un mensajito en letras banner: haga parte de la discusión en Twitter con el hashtag % volará todo en pedazos, desaparezcan. Sentenciaba Bali mientras que con una serie de ataques mágicos barría con todos los enemigos delante suyo para eventualmente ser atacado por quienes se encontraban atrás. Si bien varios ataques de estos no le hacían mayor daño a su armadura, cargas de energía mágica eran suficiente para que él resintiera la condición del resto del grupo. No parecía ser mucho mejor, la resistencia llevaba poco más de 2 horas y los enemigos parecían interminables. Sin embargo, la escuela no había recibido el primer ataque directo, por lo que seguía prácticamente intacta. Oh, solo diré que estoy comienza a ser molesto, decía Kuroka jadeando, limpiándose un corte de la mejilla. Yo pensé que esta sería el paraíso para la mayoría de ustedes, agregaba Whistler enfundando rápidamente un rifle de caza antiguo y abriendo fuego contra la cabeza de uno de los zombies para luego recargar con abrumadora velocidad y volver a abrir fuego. Si estás herida, querida, ve con Asia. No me han herido mucho, la verdad, pero, bufaba ella mirando todo alrededor. Buena parte de la ciudad alrededor de la escuela estaba hecho los distintos monstruos en cantidades alarmantes. No estamos yendo a ninguna parte. Sí, es cierto, contestaba el anciano mirando al cielo. El segundo barco ya había terminado de llegar al espacio aéreo y el portal aún no cerraba, por lo que podían venir más, sin contar que aún no podían ir a los puntos de donde spawneaban tantos monstruos. Si la cosa no se arregla pronto moriremos sin haber resuelto nada. Más dentro de la escuela, Issei se encontraba sentado de espaldas a Asia, quien le curaba las heridas lo más rápido que podía. Issei-san, por favor, tenga más cuidado, pedía ella con un tono preocupado. Los golpes que está recibiendo y que se está causando usted mismo al atacar pueden ser mortales. Una costilla que perfore su pulmón puede matarlo si no está cerca para que yo lo cure. Entendido, contestaba Issei monocorde, realzando la preocupación de Asia. No obstante, mirando su voz tedjear concentrado al principio, Issei se mostraba más eufórico a la hora de pelear sin abandonar su particular personalidad, pero conforme él iba volviendo a actitud iba cambiando poco a poco, cambiando de su rollo amigable a uno más tosco, además que poco a poco comenzaba a emanar un aire pesado a su alrededor. Mirándolo en retrospectiva, era un aire similar al que despedía Bali cuando peleaba con todo su poder, por lo que Asia supuso que sería cosa de los dragones celestiales. Hasta el momento la resistencia de ustedes ha sido ejemplar, vociferaba una voz haciendo eco por toda la ciudad proveniente desde el primer barco. Sin embargo, es inútil. Nuestra fuente de energía es virtualmente infinita, por lo que podemos invocar más milicia mágica tanto como sea necesario, por lo que destruirlos es inútil. Maldita perra, gruñó Reinharé cortando en seco a una de las elfas oscuras por la mitad con una de sus lanzas, pero tiene razón. Atacar sin más es estúpido. Blaze, espero que tengas algún plan, gritaba al aire. Por su parte, Issei en la escuela seguía sentado mirando la gema en su guantelete. Creo que ya lo tengo, susurró para sí mismo levantándose del suelo enérgico. Bueno, como ya termine de entender cómo es que se hacía y el status quo se ha ido a tomar por culo, puedo llamar a mi arma secreta. Diciendo eso, concentrando la poca magia que podía realizar en el punto de la escuela donde cruzaba la línea mágica de la ciudad, un círculo mágico de color rojo se dibujó debajo de él bañándolo en una luz roja. En donde se encontraba Bali fue rodeado por una luz blanca debajo suyo, clara señal que él reconocía, la puerta de los dragones. Se preguntó para sí mismo volteando a mirar donde brillaba la luz roja, la posición del actual invocador. Detrás de este, por encima de la escuela, comenzaba a dibujarse un círculo mágico de color morado de considerable tamaño y con este, una enorme cantidad de poder comenzaba a sentirse en el ambiente, así como un desmesurado aumento en la temperatura ambiente. ¿Qué es eso?
Preguntaba Rosueise en el barco insignia de la invasión, notando en las lecturas de sus radares el súbito cambio en el campo de batalla para sorpresa de todos, en especial de Louise Lane y su cámara, quienes se encontraban más cerca del lugar del fenómeno. Una enorme cabeza de lagarto morada con dos sendos cuernos dorados comenzaba a salir, siendo precedido por un gigantesco cuerpo morado de apariencia humanoide protegido apenas por unas sombreras negras y un taparrabo. El ser en cuestión media más de 15 metros de altura. Tan pronto terminó de salir, un poderoso rugido por parte del enorme dragón hizo retumbar toda la ciudad, deteniendo toda la acción en seco. No lo puedo creer, exclamaba la líder de la invasión apretando sus puños impactada y molesta. ¿Qué hace aquí Meteor Blaze Dragon Tanin? Al costado del enorme dragón aparecía un letrero de color azul con números dorados ATK 3500 DEF 2000. ¿Qué coño es eso?, preguntaba Bali extrañado por esas extrañas estadísticas de poder, pasando a perderle interés inmediatamente para continuar. Coño Tanin. Hasta que por fin das la puta señal para llegar. Se comunicaba Issei con el enorme dragón a través de su voz. Ted Gear, lo siento mocoso, tuve mis problemas para entrar, esa barrera que pusieron alrededor de la ciudad limita la recepción mágica del exterior, al menos funcionó el plan de entrar por acá en caso de cualquier emergencia. Perfecto lagarto super desarrollado, es hora de hacer lo mejor que sabes hacer, vender mi reptilianos. Era un grupo de científicos demoníacos para que me facilitaran los medios para reproducir artificialmente un medio alimenticio esencial para mis hermanos, haciendo que terminara entrenando a un pajero para alcanzar su balance breaker para que al final este mismo fuera inútil porque el miserable lo alcanzó hundiendo virginalmente sus dedos en unas tetas. No, imbécil, contestaba Issei molesto, la otra cosa que sabes hacer bien. Escupir fuego. Escupir fuego, asentía Issei confiado. Entonces escupiré fuego. Finiquito Tanin entusiasmado nuevamente en el mar Caribe. Los señores Yodo seguían cuidadosamente la situación de la ciudad, por lo que quedaron completamente estáticos al ver lo que acababa de ocurrir. Dios mío. Damas y caballeros, como pueden observar, un nuevo integrante acaba de entrar a esta magnánima pelea por la protección de la escuela de la ciudad. Nuestras fuentes indican que se puede tratar de Godzilla. ¿Godzilla?, preguntaba el bartender de piel trigueña y camiseta hawaiana extrañado al ver cómo ahora, en medio de las locuras que estaban ocurriendo al otro lado del mundo, aparecía un lagarto sobredesarrollado que prácticamente media el doble de alto que la escuela sobre la cual se encontraba volando. ¡Increíble! Es Godzilla, gritaba el señor Yodo impactado por la presencia de uno de los mayores héroes nacionales de su país, aquel lagarto mutado por radiación que siempre estaba presente cuando criaturas alienígenas o monstruos deformes atacaban la ciudad, pero esta vez había abandonado Tokio para ir a auxiliar en la pelea de Kyoto-san. Ahora nuestro pequeño Issei no correrá peligro con Godzilla de nuestra parte. Celebraba la mujer claramente entusiasmada. Curiosamente, ese sentimiento de confiar en un lagarto radioactivo que solía hacer sus apariciones en la Tokio de los años 60 únicamente era de aquellos provenientes de la Tierra del Sol naciente, porque todo aquel que miraba la pelea que se estaba gestando desde los otros países se confundían al ver el extraño entusiasmo casi religioso de sus compañeros nipones al ver a ese monstruo rugiendo salvajemente. Parece ser, según los informes que nos llegan, que la mayoría de las personas oriundas de la honorable Japón están completamente seguros que la amenaza no está a la altura de un ser superior como Godzilla y ahora le restan por completo importancia al hecho de que estamos viendo lo que parece ser seres sobrenaturales peleando sin ninguna clase de contemplación por el bienestar humano. Godzilla podrá derrotar a los monstruos así como el barco volador, o terminará siendo una decepción como la mayoría de las cosas que giran en torno a Blaze héroe a medio tiempo. Haga parte de la discusión usando el hashtag #Godzilla Godly que Bali en pleno vuelo observaba como uno de los seres más poderosos de su raza volaba imponente sobre la escuela del lugar, haciendo patente su intención de defenderla aún poniendo su vida en la raya. Blaze llamaba a Bali a través de su comunicador. ¿No me dijiste que en este lugar también estaría Tanin? Así, eso, él era mi as bajo la manga, contestaba Issei campante al otro lado de la línea, precisamente desde el patio de la escuela, mirando al enorme ser sobre él. Sabía que esto se podría desmadrar tarde o temprano, por lo que pensé en cobrarle un favor que me debía. En efecto, Blaze, anunciaba el dragón morado imponente desde el cielo, haré todo lo que sea necesario por defender el lugar donde vive el hombre que me ayudó a conseguir el capital que necesitaba para completar la investigación que aseguraría la supervivencia de nuestra raza.
Rugía el enorme ser con una voz gruesa y distorsionada como una trompa de latón que resonaba por toda la ciudad. Balí, intrigado, volteaba a mirar a Issei, quien tras haberse repuesto de sus heridas, la mayoría autoinfringidas, nuevamente desplegaba el vuelo hasta donde se encontraba su par celestial. Según recuerdo, solamente eras un adolescente más cuya única diferencia era su poder y su forma particular de darle uso. ¿Cómo es que le ayudaste a conseguir una cantidad de dinero tal como para que gestionara eficientemente su investigación hasta terminarla? Fácil, contestaba Blaze relajado, la manzana dorada es la única fuente de alimento de un grupo específico de dragones, pero también es considerado uno de los alcoholes más poderosos y menos tóxicos conocidos tanto por el hombre como por el mundo sobrenatural. Simplemente le hice montar una compañía y que subiera sus acciones a la bolsa para financiarse. Seguramente a más de un magnate de cualquiera de los dos mundos moriría por tener parte de los derechos de estas cosas. De terminar de regularse su producción, Balí extrañado ladeaba su cabeza. ¿Cuál es el nombre de esa compañía? Golden Apple La, contestaba Issei campante y feliz. La conversación de ambos dragones celestiales era escuchada por todos sus compañeros de combate por medio de sus intercomunicadores, razón por la cual Xenovia dio un fuerte respingo a la hora de escuchar cierto nombre. ¿Acaso dijo Golden Apple La? Replicó con cierto pavor para sí misma, basta de charlas. Exclamaba Tanin, comenzando a despedir de él un aura de poder y de calor abrasadora que comenzó a asfixiar a los presentes más débiles. Por mi honor como uno de los reyes dragones, es mi obligación detener a quien amenaza la vida y la integridad del gran superhéroe y salvador de la raza de los dragones Blaze. Monstruos de segunda, prepárense a recibir la ira de un rey dragón. Habiendo sentenciado eso, el enorme dragón se elevó unos cientos de metros en el aire sobre sus enemigos, comenzando a reunir una amplia cantidad de su poder en forma de una llamarada que difícilmente era contenida por sus fauces. Maldición. Escudos a toda potencia. Exclamaba Rosueise dentro de su nave, dando la orden tanto a su barco insignia como al que la acompañaba para protegerse con todo el poder que pudieran reunir. La andanada de fuego que salió de la boca del lagarto gigante no solo fue una ola de fuego súper comprimida y devastadora, sino que el poder mágico de esta, así como la concentración de las llamas, hicieron que tan pronto esta tocara el oxígeno del exterior, tiñese casi todo el firmamento a su alrededor de un asfixiante color rojo, mientras que el resto de la ciudad vio viciado su aire por la temperatura. Tal andanada no demoró en chocar de lleno contra la nave que acompañaba el buque insignia, destruyendo su escudo en cuestión de segundos, así como al barco mismo casi de inmediato, el cual, para sorpresa y alivio de quienes estaban atrapados en la ciudad, fuese peleando o escondiéndose, vieran cómo aquel invasor comenzaba a caer del cielo en medio de sus propios escombros encendidos en llamas. El barco no demoró en estrellarse estrepitosamente contra el suelo de la ciudad, causando un temblor considerablemente grande, así como dejando un enorme cráter cerca del borde exterior de la ciudad, realzando el enorme peso y la masiva destrucción del enorme navío de guerra. «¡Wow!», exclamaba Asia mirando las noticias desde la base de ellos en el patio de la escuela. «Dejo un plotole más profundo y escandaloso que los de mi contraparte Canon. Maldición, esto no estaba en los planes, maldita sea», exclamaba la valquiria golpeando la mesa de comandos de su nave. «El que estuviera Tanin en este lugar acaba de comprometer toda la operación». Poco a poco su gesto comenzaba a torcerse por el enojo, la frustración y el terror. «Tengo que encontrar una forma de arreglar esto rápido, o si no, Blaze». Su miedo comenzó a materializarse en forma de lágrimas. «Blaze. Oba-sama». Finiquito apretando sus ojos pensando en Gondul y su destino en Asgard. Por otra parte, todos quienes estaban peleando miraron con entusiasmo como uno de los dos enormes barcos acababa de caer del firmamento con un solo ataque del rey dragón. «Maldita sea. Eso era lo que pedía el público», gritaba Blaze entusiasmado, volteando a mirar nuevamente a Tanin. «Nos haces el honor con el otro». Nuevamente Tanin apretaba todos sus músculos, mientras rugía poderosamente al firmamento extendiendo sus alas majestuoso. «Por supuesto que sí. Yo, Meteor Blaze Tanin, haré uso de todo mi poder, mi alma y mi voluntad para eliminar a los enemigos de Blaze sin importar el precio». Issei sonreía satisfecho, al parecer la pelea terminaría pronto. Piririri piririri piririri. Sin embargo, el ruido de un tono de celular particularmente alto llamó la atención de todos, más cuando Tanin, abandonando la epicidad y omnisciencia de su comportamiento, contestaba la misma. «Meteor Blaze Dragón Tanin al habla», saludó él mientras una serie de chillidos al otro lado de la línea se escuchaban de soslayo. «¿Cómo que ya no soy dueño de Golden Apple La?», bramó con ira animal para luego escuchar con detalle. «¿Qué significa eso de que compraron mi compañía a la fuerza?». «Ups.
Varios kilómetros a prudencial distancia, una nerviosa Zenobia se limitó a susurrar muy por lo bajo recordando ciertos detallitos que dejó pasar por alto en su invasiva compra de capital en la bolsa con el único fin de entretenerse en su tiempo libre regodeándose en el sufrimiento ajeno como toda buena católica ortodoxa. Maldición. Gritó el dragón antes de derretir el celular en su mano. A esto Blaze, lo siento compañero, tengo que irme, anunció dándose la vuelta, ha surgido una situación y no me puedo quedar en este lugar. ¿Qué? Exclamó aterrado el castaño. No, espera lagarto sobrealimentado, ¿qué coño significa tengo que irme? ¿Acaso no te das cuenta que aún queda un puto barco volador y los que vayan a llegar luego de este y su puta armada inmortal? No, sí, eso veo, pero tengo que ir a recuperar mi empresa, no tengo tiempo que perder acá. Habiendo dicho eso, una luz morada comenzó a bañar al rey dragón luego de activar su círculo mágico de la puerta de los dragones. Esto será más rápido, además no puedo salir de aquí con normalidad por esa banda de Moebius que está reteniendo el perímetro de esta ciudad. La puerta de los dragones hace cosas realmente interesantes. Nos vemos Blacea y tú también mocoso blanco. Se despedía el dragón plateado dejando el lugar con un extraño ambiente estático de silencio absoluto. Ni los peleadores, ni los invasores dijeron nada en un largo período de tiempo después de que el rey dragón había desaparecido. Oh, lo que por agua viene por agua se va, bufaba Balí con una leve preocupación puesto que el panorama acababa de empeorar nuevamente en el cielo. Blaze se rascaba la máscara con cierta incomodidad ladeando su cabeza hacia abajo. Claro que sí campeón. Gritaba Blaze a todo pulmón haciendo resonar su voz por toda la ciudad. Por supuesto que puedes irte y dejarme vendido a mí y a toda la puta ciudad. No es como si estos hijos de puta no fueran a barrer con toda la jodida humanidad luego de acabar con todos los que están atrapados en este lugar. No que va. Puto lagarto inspirado de la vida, soplapollas, arrogante de mierda, hijo de puta, desgraciado. Todas las personas atrapadas en la ciudad miraban perplejos en el cielo la manera en la que el superhéroe de la misma soltaba groserías con más ímpetu y rabia que Satanás con diarrea blasfemando. Incluso los chicos de grados superiores le tapaban la oreja a sus respectivas parejas en silencio. Espero que a ti y a los tuyos los mate una enfermedad mística que sea peor que el puto cáncer y el SIDA. La reacción del grupo de Balí no era menos ya que también estaban un poco incómodos por la cantidad de palabrotas y maldiciones que soltaba su aliado, lo cual ya rayaba un poco lo ordinario. Solamente espero que tengas hijos para que veas cómo se mueren en tus manos mientras te preguntan por qué fuiste tan hijo de perra de traerlos a este mundo a sufrir, y cuando eso pase estaré ahí regodeándome de la risa mientras lloras por ver cómo se les derriten las tripas y... ¡Qué boquita!, murmuraba Zenobia también incómoda. Irina por su parte estaba atónita, realmente su amigo de la infancia y superhéroe altruista que iba a la iglesia y daba su diezmo correspondiente podía hablar con tal lenguaje que dejaba a un camionero ebrio como si fuera un tertuliano. Para que luego el hijo de perra de Ajucate haga lo que los científicos como él terminan haciéndole a las protagonistas en la saga de Taimán y Nasagi, incluyendo las cosas con los tentáculos y los huevos de orco y... Dios, pero qué boca tan sucia, bufaba una de las elfas oscuras también en las calles de la ciudad, escuchando las soeces de la boca del héroe. Por su naturaleza estas mismas la calentaban de maneras que ella no entendía. ¿Otousan, qué es Taimán y Nasagi?, preguntaba Mama Yodo en el Caribe también en shock por ver tal cantidad de vulgaridades por televisión en un horario no establecido para eso. Ni idea Okara-san, contestaba el anciano haciéndose el desentendido en un tema que era cátedra de todo hombre proveniente de la isla del sol naciente. Tras cerca de 30 minutos de insultos y blasfemias un jadeante Issei se levantaba momentáneamente la máscara para secarse la baba que había escurrido gritando y sacar su fiel botella de vodka para refrescarse la garganta con un sorbo profundo. ¿Terminaste?, preguntaba Balí sarcástico y un poco asqueado de estar cerca de Issei. Creo que sí, aún hay algunas cosas que decir, pero sentí que me alargaría más de la cuenta. Claro, ¿por qué no te alargaste 30 minutos insultando nada más? Sí, disculpa, eso ha sido liberar estrés contenido, pero ya me siento como nuevo, contestaba Issei sonriendo con un gesto que nada tenía que envidiarle a la sonrisa magnánima de Kiba. Suficiente. Se escuchaba la voz de la valquiria por toda la ciudad claramente enojada. Pensaba hacer esto de la manera menos indolora para ustedes porque no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Pero luego de ver que contaban con una fuerza de combate como la de Meteor Blaze Tanin, no me contendré para ir con absolutamente todo el poder del que dispongamos. Los mataré a todos sin misericordia.
Diciendo eso en el suelo, tanto los golems de piedra así como los zombies y las elfas comenzaban a sufrir una metamorfosis donde los seres de piedra se volvían todos prototipos estándares de Bobby Hill, los zombies pasaban a ser de igual de agresivos de los de Walking Dead a los de Guerra Mundial Z y las elfas oscuras pasaban a ser aún más voluptuosas y algunas comenzaban a sacar tentáculos de su espalda. Oh, Irina, no soy muy versada en la cultura japonesa, pero algo me dice que tenemos que alejarnos de esa cosa, murmuraba Zenobia mirando los tentáculos bailando estrambóticamente al aire de sus enemigas. Coño, monstruos de tentáculos. Exclamaba Rainare, la debilidad de toda protagonista de anime en una trama de dudosa moralidad. Wow. Esto será como ese doujin de Neko-chan donde Rias Gremory era asaltada por un monstruo de slimes que sacaba apéndices que metía de lleno y sin resistencia en su... exclamaba Lefay sacando otro de sus doujins y para este ser inmediatamente cortado en pedacitos por Arthur, tendremos que hablar luego sobre tu afición a la pornografía japonesa, ordenaba este volteando a mirar justo para bloquear con Caliburn el golpe de lleno de uno de los golems de piedra, resintiendo todo el impacto pero conteniéndolo arrastrando sus pies en el suelo. Morir, gruñía la criatura con voz ronca y pesada, haciendo patente su cambio de personalidad en comparación con los de avanzada que había derrotado Blaze y compañía antaño. Sin embargo, no demoro en ser cortado magistralmente por la más balanceada de las Senken, pueden ser todo lo poderosos que quieran, pero incluso seres como ustedes no pueden con el poder de esta espada sagrada y mi maestría en la espada. Habiendo anunciado eso, Arthur Pendragon se abalanzaba sobre sus enemigos, cortando a los zombies bufeados sin problema. Sin embargo, su espada al hundirse en uno de los golems que estaba llegándose un día en esta para no ser liberada, haciendo que el magistral espadachín fuera apartado de su arma por un puño de revés del enorme monstruo. Fay alarmada por ver el golpe que había recibido su hermano. Estoy bien, contestaba este secándose la sangre que salía de la comisura de sus labios, pero he perdido mi arma de combate principal y los fragmentos de Excalibur perdieron su utilidad en el canon desde la segunda temporada, por lo que estos enemigos no se verán afectados por estas a excepción de Excalibur Ruler que, bajaba la voz el rubio mirando de costado pensando en el más roto de los fragmentos de Excalibur no tocar hasta usar con Fenrirak. Valí era el mensaje en el papelito que tenía la espada sagrada pegada en el mango. Oh, Arthur piensa con calma, pensaba el caballero rubio para sí mismo, no es la primera vez que estás en un aprieto así que ¿qué harían otras versiones de Rey Arturo para salir de esta clase de situaciones donde han sido desarmados y tienen que lidiar con una mole que mide el triple que ellos? A manera de flashback, el descendiente del rey de Inglaterra recordaba cómo su contraparte femenina le ganaba a su enemigo gracias a la plot sword del protagonista de esa historia, cosa que él claramente no tenía y los diferentes golems ya estaban delante de él. Me toca conseguirme mi propio protagonista genérico de harem, ¿verdad? Buzo antes de comenzar a ser golpeado con una brutalidad que solo podía compararse a los de un capítulo de Jojo Bizarre Adventure. ¿Puedo preguntar por qué no estamos ayudando a tu hermano? Preguntaba Kuroka inquieta por los gritos de dolor del portador original de Excalibur a su hermana. Verás, contestaba Lefay dejando caer una gota de sudor sobre su mejilla, los golems de piedra asgardianos son indiferentes ante la magia, por lo que solo puedo apoyarlo en espíritu. Y para extrañeza de todos, Kuroka se sintió satisfecha con esa respuesta, limitándose a defenderse a ella y a la niña. Por supuesto, el dueto de la iglesia ya estaba también siendo atacados por la nueva oleada de monstruos, viéndose superada prácticamente a la inmediatez, razón por la cual Blaze como un cohete se disparaba hacia uno de los golems, destruyéndolo al instante al dispararse como si tratara de un misil contra él. Blaze, exclamaba Irina resintiendo el impacto así como la falta de líneas de ella hasta este punto de la historia. Resiste. Sí, sí lo sé. Rugía con ira animal tomando un poste de la luz, comenzando a atacar con movimientos amplios a sus enemigos, separando a los monstruos de piedra así como a los tentáculos andantes de sus amigas. Valí, parece que esta pelea solo dependerá de tú y yo, por lo que si tienes una técnica autodestructiva que te imbuya del poder prohibido de tu Sacred Gear, este sería el mejor momento para utilizarla. A esto sí la tengo, contestaba el dragón albino haciendo una magia hacia el cielo para luego enfilarse a atacar a los monstruos en tierra, acabando con un buen trecho de estos hasta que era detenido por un grupo de golems y de zombies que lo retenían y lo comenzaban a golpear, dándole una brutal paliza hasta dejarlo en el suelo. Normalmente esta clase de situaciones donde hay una pelea con un barco volador la mitad de grande de Miego utilizaría el Juggernaut Drive, pero en estos momentos no puedo usarlo. ¿Qué? Gritaba Issei molesto, ¿qué coño significa eso de que no puedes usar el Juggernaut Drive en estos momentos?
Aún en medio de la paliza gitana que estaba recibiendo, la calma y la serenidad en la voz de Balí no desaparecía. Verás Yodo, el Juggernaut Driver requiere cantidades bestiales de magia para poder mantenerse bajo control sin que se coma mi energía vital y ergo no muera calcinado después de 10 minutos de pelea. Sin embargo, mi energía mágica está bastante reducida en estos momentos. Issei estrechaba sus ojos escéptico. No me creo que la forma en la que has peleado hasta ahora te dejo sin magia, literalmente has pasado el 50% del tiempo cruzado de brazos en el aire con una pose de puto amo recibiendo ataques de todo el mundo. Ah no sí, la pelea no es la que me ha dejado sin mana, contestaba el blanco comenzando a dejar entrever en su voz un tono de vergüenza. Entonces, al ver la mirada condescendiente y cómplice de Kuroka y Balí el castaño entendía por dónde venían los trastes, por lo que articulando la pasividad, el particular cansancio que el demonio Lucifer dejaba ver con sus ojeras y su falta de magia no demoró llegar a la conclusión obvia. ¿Me estás diciendo que no tienes magia porque se la pasaron teniendo sexo? Murmuraba Issei de manera pausada y a manera de regaño para luego tallarse el tabique por encima de su máscara. Mira, puedo entender la situación, tú eres un sangre de dragón y ella está buena como el pan caliente, pero ¿qué tanto sexo tuvieron para que estés sin mana, grandísimo bastardo hijo de puta? Bueno, esta vez era Kuroka quien hablaba con un tono de vergüenza. ¿Conoces la letra de la canción Cherry Pie? Sí, contestaba Issei secamente. Exactamente así. Con un carajo. Finiquito Blaze quitándose el comunicador y tirándolo al piso, rompiéndolo en pedazos con su pie. Debí haber hecho como de Apple y contratar un equipo de segunda por internet porque estoy rodeado de inútiles. Gritó este enojado dándose un facepalm con su garra. ¡Hola! Llamaba Irina ofendida. Ambas estamos aquí. Las buenas noticias siguen llegando. Contestaba él sarcástico. Retírense a la entrada de la escuela, y pase lo que pase no salgan de ahí. ¿Qué vas a hacer? Preguntaba Shinobi extrañada por el cambio de tono en la voz de Blaze. Ya no parecía tan payaso y de hecho se veía particularmente enojado. Destrozarlo todo, contestó este volteándose a mirar hacia Irina y Shinobi, y será mejor que se alejen antes de que ustedes queden atrapadas en esto. Shinobi asentía, si se escaqueaba del asunto antes de que alguien se diera cuenta que básicamente su afición por las finanzas había condenado una ciudad y posiblemente a la humanidad a una hecatombe era mejor. Vamos Irina, ordenaba a ella solo para ver cómo Irina se quedaba de pie viendo a Issei, quien estaba esperando en silencio a que ella se marchara. No lo hagas, murmuró ella imaginando lo que Issei pensaba hacer, llamando la atención del mismo quien no cambiaba su expresión o su pose. Creo que no me queda de otra, contestó él tranquilo, en este momento soy el único que puede hacer algo o que tiene mínimamente algo de sentido común para no follar como enfermo antes de una pelea de este calibre. Blaze, pedía ella una vez más, dragones celestiales, por favor, te lo pido de corazón, no termines de la misma manera, no tienes por qué descartar tu vida de esa manera, no pasará nada, contestaba él sonriendo confiado con ojos cerrados, dándole un sorbo a su fiel botella de vodka. Es deber de un héroe salvar el día, supongo que únicamente me limitaré a eso. Pero... antes de poder decir nada más, con un poderoso puño de izquierda directo al suelo, Blaze causaba una formación de piedra que separó cualquier contacto que tuviera con Irina por completo, dejándola ver nada más una loza de concreto cercada por las casas destruidas del lugar. Bueno, es hora, contestaba Issei meneándose los hombros, aún no iremos con la técnica suicida pero di compañero. Se abren las ofertas de Navidad viejo amigo, contestaba Issei poniendo su garra en el suelo preparado para salir a correr. Llévate todas las partes de mi cuerpo que necesites, pero a cambio necesito que me des todo el poder que puedas reunir. Si sabes que si hago eso básicamente terminarás como esos sujetos que pertenecen al pacto del camino del dragón en Dark Souls. Issei se quedaba en silencio unos segundos. Oh, toma todo lo que quieras excepto la cabeza, el resto lo puedo disfrazar bien en caso de que salgamos vivos de esta por algún milagro. Habiendo dicho eso, pudo sentir como la adrenalina así como una cantidad insana de poder como de odio se apoderaba de él. Rompamos nuestra humanidad. Desde la escuela donde estaban resguardado ya la mayoría de peleadores así como el mismo Balí, quien estaba siendo curado por Asia, se sintió el crecimiento en el aura de dragón de Issei por todo el lugar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Preguntaba Lefay inquieta mientras vendaba a su hermano después de los cuidados hechos por Asia. Eso es el mocoso cagándola por completo, contestaba Whistler claramente molesto. Imbécil. Gritaba este con verdadero enojo, me importa una mierda tu puto rollo moral. ¿Pero acaso crees que matando te vas a traer de vuelta a la vida a Izana?
Para consternación de Irina veía por primera vez en Ramza Oax, el mismo sujeto que la había mandado a volar de manera fría y contundente con un gesto que demostraba que en él no había nada más que una indiferencia acompañada de los daños cerebrales por la ingesta de estupefacientes, la preocupación que sentía por Issei casi llevándolo al borde de las lágrimas por la frustración. ¿Izana?, preguntó ella recordando aquella ocasión en la cueva donde Issei claramente se había consternado al ver que la persona que acababa de mencionar Whistler estaba relacionada de alguna manera con ese embrollo, razón por la cual ella rápidamente corrió en dirección hacia el antiguo cura de la iglesia. Ramza-dono, por favor dígame. ¿Quién es Izana? ¿Y qué tiene que ver ella con el hecho de que Issei esté haciendo todo esto? El anciano miraba a la castaña de coletas pensativo pero asintiendo. Ella era Shidou Irina, la persona que empezó el sueño de Issei de convertirse en superhéroe, por lo que quizás ella podría ser la persona encargada de salvar su cuerpo y su alma. No conozco mucho del tema antes de conocer al mocoso, pero... Desde los muros internos de la escuela se podía ver como una larga fila de escombros así como de toda clase de enemigos era despedido en el aire cortesía de los ataques de Blaze, quien salvajemente avanzaba con un aumento desmesurado de poder así como de sus habilidades, si bien este aumento lo ponía muy por encima de muchos de los enemigos que estaba enfrentando, los grandes números estaban en su contra. Los zombies más rápidos eran capaces de esquivar parte de sus ataques y pese a ser mutilados en el recorrido, disponían de sus habilidades para herir al castaño con sus dientes y uñas. Mas sin embargo, el castaño no decía absolutamente nada en respuesta. El diseño de su armadura cambió, analizaba Louise Lane, el peto había desaparecido por completo, pero ahora en cambio cada mano tenía su propio guante con unas garras particularmente largas y afiladas, y sus pies y pantorrillas también tenían su propia armadura con una serie de lo que parecían propulsores. No solo su armadura, analizaba el nerd de cabello negro. Ese de ahí no es Blaze, contestaba él de manera analítica y casi solemne. Bost. Corriendo a toda velocidad así como golpeando con todo su peso, Blaze enterraba sus garras de lleno dentro del pecho de cualquiera de sus enemigos, ya no obviaba a las elfas como antes, y de hecho una vio su vida pasar delante de sus ojos antes de que el héroe descendido en bestia de combate enterrara su mano en su pecho arrancándole el corazón de manera visceral y aplastándolo con sus propias manos. Cuando vio que varios monstruos venían contra él, valiéndose de la fuerza extra de sus piernas, saltaba en el aire antes de hacer varios malabares y acertar una serie de patadas impulsadas con propulsores, volando la cabeza tanto de los golems como de los zombies, cosa que cada andanada de sus ataques era capaz de borrar decenas de enemigos pese a que sus ataques hubieran dejado de ser extravagantes y ahora fueran más concisos y puntuales aún así. Romp. No podía cubrir todos sus blancos ciegos, por lo que cuando un golem robó su estrategia de golpearlo con un poste, Blaze terminaba arrastrado varios metros en el suelo antes de que varios golems más así como elfas oscuras lo atacaran con toda clase de armas punzantes hundiéndolo en el suelo. ¡Por Dios!, gritaba la señora Yodo al ver tal muestra de barbarie desde donde se encontraba, mirando atónita como el superhéroe descendido salía de su cráter con una enorme esquirla de concreto en su hombro y un tentáculo endurecido atravesando su abdomen de lado a lado, sin contar con las otras heridas leves que comenzaban a destruir su traje. Ladeando su cuello levemente tronándolo, el superhéroe miraba a sus enemigos mientras que ajeno al dolor se arrancaba el tentáculo de su estómago sin mayor dificultad. Siendo honesto, no me gusta matar, me desagrada la idea, otorgaba este mostrando que dentro de su vorágine aún gobernaba la cordura de un protector de los inocentes. Sin embargo, ¿alguna vez han visto una bestia salvaje conteniendo sus ganas de cazar hasta el final de sus días? Posándose para prepararse a dispararse de nuevo bajaba su voz. ¿Por qué yo no? El piso bajo sus pies estallaba así como él desaparecía de la vista de dos elfas nocturnas, quienes lo último que vieron fueron unos ojos verdes que brillaban como el fuego antes de sentir como sus espinas y cráneos eran arrancados cual Fatality de Mortal Kombat. Viendo todo en la escuela, Shinobi apretaba sus puños en frustración. Maldición, estoy asustada, gruñó ella. Te entiendo, contestaba Kuroka tratando de sonar condescendiente mientras miraba como ahora no solo eran los escombros los que volaban por el aire, sino también la sangre de los enemigos que eran despedazados. Seré sincera, me jode pensar que Blaze esté teniendo que llegar a estos extremos en parte por culpa de ser una gata ninfómana.
No es eso lo que me asusta, contestaba esta apretando los dientes en señal de frustración, llamando la atención de la gata ladrona. Capítulos atrás entre todos nosotros incluyéndolo a él solo pudimos contener a dos de esas cosas, mientras que ahora está cargándose a un ejército de ellos en una racha de muertes que ni los juegos de Dynasty Warriors. Diciendo eso ahora ella apretaba sus puños y sus ojos. Me asusta que los niveles de poder de esta historia se terminen desmadrando y los que no somos el pairing principal terminemos convirtiéndonos en los Tenchinan de esta historia. Kuroka quería replicar pero era cierto lo que decía Shinobi, en ese momento las únicas personas que realmente podían hacer algo eran Bali e Issei por lo que no demoro en darle la razón a la exorcista dentro de su preocupación. Supongo que ahora entiendes mejor a Blaze. En otra parte del patio, Whistler terminaba de contarle a Irina toda la subtrama de la historia a Irina para ponerla al día sobre los hechos que no la acontecieron a ella, el nacimiento del poder de Issei así como su entrenamiento y la posterior muerte de quien fue la única persona fuera de ella que pudo entender a Issei, murió delante de sus ojos, decía esta con clara melancolía y solemnidad, debe sentir hasta hoy día que lo que le ocurrió fue su culpa, fue la nuestra por no poder controlar a nuestros subordinados, otorgaba él, le he dicho 1000 veces que él no podía hacer nada y sin embargo la idea de que tiene que ser indiscriminadamente poderoso sin importar sacrificar su integridad para evitar que eso se repita lo ha obsesionado hasta el día ahora Whistler se giraba a ver a Irina, por eso te estaba rogando que te fueras, porque al quedarte en lo único que puede pensar es que te pasara lo mismo que le pasó a Izana por más que se esfuerce en protegerte. Los párpados de Irina se apretaban, él desesperadamente le estaba rogando que no le hiciera pasar por lo mismo de nuevo y ella en su terquedad no le tomó la palabra y ahora no solo su vida estaba peligrando, sino que si algo le pasaba condenaría para siempre el alma del hombre que ella quería, el que él se esté destruyendo de esta manera es mi culpa. Bramó ella molesta sintiendo un horrible cargo de conciencia, sin embargo la mano fraterna de Whistler en su hombro la hizo reaccionar. No esto era lo que él sentía que tenía que hacer para protegerte no solo a ti sino a todos acá, además es al contrario, ahora la mirada del anciano era la de alguien que en silencio le rogaba por un favor de manera desesperada, tú eres la única persona que puede salvarlo, desde el barco volador Rosue se respiraba pesadamente no obstante mirando con absoluto respeto y de la misma manera desprecio al superhéroe que estaba defendiendo la escuela, recordando cómo el Sekiryute y el Aguryukou en su dimensión en esa época no eran ni por asomo la mitad de tenaces que el chico que estaba solo deteniendo una avanzada que en otros campos de batalla se había alzado con la victoria en cuestión de minutos y no horas como en este momento, horas que se extenderían si ella no hacía algo, alguien que pueda contener esta oleada de monstruos difícilmente puede considerarse un niño, bufó para sí misma dando con sus gestos la orden de preparar la artillería, me gustaría pensar que este niño no se convertiría en el monstruo que se convirtió el de nosotros una, cañón Tanix. Carga de poder 20%. Fuego. Del barco salían dos enormes cañones por la proa los cuales medían casi un quinto del tamaño del enorme barco, cañones que apuntaron directamente contra la escuela, cosa que no escapó a la vista del bestializado Issei quien al ver cómo la energía de aquella arma cargaba voló inmediatamente a interceptarla Whistler e Irina sintieron terror cuando vieron cómo el arma que acababa de aparecer del enorme barco apuntaba directamente contra el lugar donde estaban, más cuando el rayo láser de color blanco y azul finalmente salía del arma de las 9 habilidades de Blazico en un solo golpe. Puño de dragón. Pero asimismo quedaron en shock al ver cómo el superhéroe sin ninguna clase de noción de protección asimismo recibía el embate del disparo de lleno con su puño, haciendo que la energía de choque afectase momentáneamente la gravedad del lugar, destruyendo parte de los escombros que había por la ciudad y desprendiendo así como desintegrando las cubiertas de las casas que no estaban derrumbadas en un estruendo que se sintió dentro de todo el perímetro Tromp. Finalmente la energía contenida por ambos ataques explotaba deteniendo el ataque del camión nórdico, pero asimismo haciendo que Blaze cayese al suelo con su brazo izquierdo deshecho así como parte de su tórax y cuello gravemente quemados, Issei. No pudiendo soportarlo más Irina iba a correr en dirección a la salida solo para ser detenida por Whistler quien la detenía con un abrazo conteniéndola. ¡No! Déjeme ir. Mocosa cálmate. Gritó este preocupado. Salir en este momento a ese lugar solo garantizará o que te maten o que conviertan esta parte del arco en una nueva excusa para un doujin con Mindbreak y tentáculos. Pero Issei.
Protestaba ella sin entender de qué iba el rollo. Doujin, siquiera sabía qué era eso. Sé que está herido pero no te preocupes, murmuró el anciano señalando a cierta parte donde dos sombras negras ya estaban acercándose hacia donde se encontraba el héroe caído, cortando a cuantos enemigos encontraban en el camino. Sé que el mocoso es un cretino, un degenerado, un inútil y en muchos aspectos es francamente detestable, pero te puedo garantizar una cosa. Irina intrigada volteaba a mirar. ¿Qué cosa? Que pese a todos esos defectos, ese chico ha hecho mucho por todos los que lo rodean, por lo que nadie aquí lo dejara morir. Habiendo dicho eso, las dos sombras negras salían de entre la vorágine de enemigos, cargando en sus hombros al inconsciente Blaze, llevándolo al interior de la escuela. Ahora, gritaba una de ellas tan pronto entraron en terreno escolar rodeando el perímetro de la escuela por un campo de energía, cosa que tan pronto llegaron Irina quedó estática y malamente impresionada al ver de quiénes se trataban las dos tipas que acababan de salvar a Blaze. Ustedes son